seguridad alimentaria, como su nombre lo dice, es una alimentación que nos dé mucha seguridad en todos los sentidos, ¿sí? Desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista físico, es decir, que nos aporte todos los nutrientes que requerimos, desde el punto de vista social, porque somos un grupo de personas y eso va haciendo impacto en la humanidad, desde el punto de vista económico, es decir, que tengamos esa seguridad en la economía de pues, un derecho a la alimentación y a la vida, ¿sí? Entonces, eso significa seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria tiene que ver con que los nutrientes que nos consumimos en un día individualmente, apoyados por toda la familia, en este caso que vamos a hablar de seguridad alimentaria en el hogar, sean suficientes, ¿sí? Sean equilibrados, nos aporten todo lo que el cuerpo necesita, se planee en unos horarios establecidos, también sea satisfecha, sea que nos guste, ¿sí? Y que ese acto de alimentarnos, que es parte de la vida, se vuelva algo que nos guste, que se integre con un individuo y con toda la familia. Eso vamos a tratar y vamos a hablar de este derecho que tenemos todos los individuos en esta sociedad, el derecho de la alimentación, ¿sí? Y la vida. Y existen políticas a nivel nacional, a nivel de país, ¿sí? A nivel mundial en cada país que velan por ese derecho de alimentarnos seguros, y eso lo trataremos de pronto en otro programa, esas políticas. Hoy vamos a mirar cómo articulamos con esas políticas nacionales, ¿sí? Departamentales, regionales, locales, cómo articulamos con eso en el hogar, ¿sí? Cómo podemos nosotros aportar a que estemos saludables, porque definitivamente el pilar tiene que nacer en la familia, ¿sí? El conocimiento y todo tiene que darse desde la familia, porque si no tengo conocimiento de mí misma, cómo interactúo afuera o cómo me vuelvo en una persona que puedo articular dando ejemplo, por ejemplo, a la sociedad, ¿ya? Así es, mi doc. Algo que es bien interesante de pronto tocar el tema en esta mañana también es porque obviamente las personas que están en su casa debido al estrés pues tienen como esa ansiedad de estar de pronto no comiendo o comiendo, ingiriendo alimentos a deshoras. Esto también puede perjudicar en el sistema de salud porque ahí viene lo que es la gastritis, o también las personas que sufren de ansiedad quieren estar comiendo cada ratico y pues pienso que no es saludable, ¿no? Bueno, ese es un factor que hace que nos salgamos de la seguridad de alimentación segura, ¿sí? Porque si vamos a comer en excesos por ansiedad, nos puede afectar en aumentar de grasa corporal, y se convierte en una enfermedad como el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Aparte de que si esos alimentos que consumimos no son seguros ni adecuados, ¿sí? La alimentación debe ser adecuada y segura. Si no son adecuados, por ejemplo, paquetes, alimentos con exceso de azúcar, de sodio, de preservantes, de estabilizantes, todo lo que viene enlatado, empacado, esto va a contribuir a enfermarnos, ¿sí? A que el cuerpo tenga excesos de grasa, excesos de xenobióticos, así se llaman, sustancias que el cuerpo no conoce y que terminan inflamando el cuerpo. La obesidad es una inflamación, ¿sí? Y de allí se desprende la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ustedes saben más en esta pandemia que me preguntan que se ha podido evidenciar que las personas que más les dificulta resolver el ataque del COVID, del SARS-CoV-2, se les dificulta porque están obesas, ¿sí? Se ha mirado que los pacientes obesos tienen más complicaciones y pueden ir más fácil a cuidado intensivo porque son personas que ya tienen presente una inflamación, ¿sí? Entonces exacto, en este momento tenemos que cuidarnos de mantener un peso muy saludable, estar
comiendo comida que nos aporte solo nutrientes y micronutrientes de una manera balanceada, equilibrada, también rica, que nos guste, que sí se puede hacer, ¿sí? Y también vincular eso con el hogar y con la familia en que se recreen con la alimentación, ¿sí? La familia es una empresa y es la empresa, es como una célula. Una sola célula, si no existe, no se puede hacer un tejido ni un sistema. Igual es la vida, la sociedad empieza por la familia, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. ¿Qué hacemos a nivel de familia como individuos, por ejemplo, como el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hermano, para establecer políticas seguras de alimentación en el hogar? Bueno, ahí está pues temas muy claros para todas las personas que están ahí conectadas a través de nuestro Facebook o a través también de Instagram. Recuerden que estamos en Facebook como doctora Sandra Patricia Alfaro y en Instagram, para los que están en Facebook y de pronto quieren conectarse a Instagram, es muy fácil. Estamos como dra.Sandra Patricia Alfaro para que estén ahí súper conectados por todas las redes sociales. Continúa, mi doctora. Bueno, vamos a desarrollar como puntos por puntos claves para que todos los que estamos participando nos quede como claro, ¿no? Entonces hablemos de esa seguridad alimentaria en el hogar, ¿sí? Entonces cuando ustedes van a comprar alimentos por ahí, el sistema de nutrición y alimentación empieza, la entrada de ese sistema es la compra, ¿sí? Usted se va a ir a comprar alimentos, entonces es muy importante tener esa capacidad, ese conocimiento para poder hacer una selección adecuada de compra. ¿Eso cómo se hace? Lo vamos a ligar a lo último cuando hablemos de sostenibilidad, para que esa compra sea exacta y no haya desperdicio en el hogar, ¿sí? Porque ese desperdicio nos está haciendo un desastre en el cambio climático, ¿ya? Además, cuando hay personas que de pronto, y pues creo que yo también me uno ahí, a veces suele ir uno al supermercado a comprar y la realidad es que uno cree que porque está en un encierro, pues por lo que estamos viviendo, cree que comprar como cositas como mecate y todo eso es la solución y a veces no, hay que comer saludable y más que todo como frutas, verduras, como para, pienso yo, Mido. No es adecuado consumir un alimento que no va a ir a aportarle al cuerpo nutrición ni energía. Puede que le aporte energía, pero a un costo muy grande, ¿sí? Que va a contribuir es al envejecimiento y no a la salud. Por ejemplo, cuando usted se come un alimento que es sabor a chocolate, por ejemplo, color a chocolate, pero en realidad ahí hay un 10% de cacao, ¿sí? El 90% son aditivos, colorantes, estabilizantes. Esto no nos está aportando al cuerpo nutrición, ¿sí? Nos está aportando una energía porque tiene, para dar saborizantes se utiliza jarabe de maíz, fructosa se llama, ¿sí? Que es muy agresiva para el cuerpo, le produce inflamación, puede estar relacionada con enfermedad cardiovascular. Entonces lo que nos va a traer es un problema, ¿sí? Eso no debería llamarse un alimento, ¿sí? Eso se debería llamar un problema, ¿sí? En la alimentación, ¿sí? Algo que me va a causar daño, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a esa compra, miremos que esos alimentos sean adecuados. Adecuados es lo más importante, ¿sí? Que aporten nutrientes, que nos den vida y salud y no que nos ayuden a envejecer antes de tiempo, que nos carguen el cuerpo de xenobióticos. Entonces podemos recurrir a la historia, ¿sí? Si uno mira la historia de uno mismo, si uno dice, pero ¿qué comían mis abuelos, mis antepasados? ¿Sí? Entonces en esa época cuando la alimentación no era masiva, es decir, cuando nosotros teníamos mercados locales, ¿sí? Y íbamos a comprarle a esos campesinos el mercado, era fácil porque la plática de nosotros se la dábamos directamente al campesino sin tantos intermediarios. Y ellos nos entregaban directamente los alimentos, ¿sí?
con un corto tiempo de la producción a la compra, evitando aditivos, preservantes, paquetes, más basura para el planeta. Entonces esa fue la historia donde uno creció pequeño. A mí me tocó crecer así, donde mi mamá iba con un canasto a la plaza de mercado y allí compraba alimentos que los campesinos traían muy, muy frescos, muy limpios, ¿sí? Moras, fresas, bananos, papa, yuca, plátano, mazorcas, qué bonitas, eran de un grano grande, ¿sí? Eran menos manipulados. Eran menos manipulados. Esa fue la historia que me tocó vivir a mí pequeñita. Y es más, eso se queda tan grabado que yo nací en un pueblito y yo disfruto que yo cuando voy a ese pueblito escojo que sea un día de mercado, porque me evoca esa niñez y esa canasta que mi mamá llenaba de alimentos y llegaba uno a la casa y los organizaba, todo era muy diferente, ¿sí? Trabajaba uno con la mamá en la cocina, haciéndole la higiene a esos alimentos, almacenándolos. Entonces esa historia debe ser válida, ¿sí? Y debemos traerla ahora al presente, donde nos estamos enfermando por consumir alimentos que no tienen nutrientes y micronutrientes, sino están cargados de sustancias que nos enferman, como paquetes, pues procesados. De hecho, en la época que usted dice, porque a mí también me tocó, yo también vengo del campo, y la gente del campo es muy poca la gente que mantiene enferma y cosas, mantiene muy alentados, porque de hecho, pues lo digo por experiencia, uno cuando está en el campo por lo regular siempre vamos a hacer un sudadito o algo así, y vaya arranque la yuquita de una vez de ahí de la matica y ingiérala así, o sea, todo es muy fresco, pero cuando ya se viene y se manipula tanto, entonces ya esto es lo que hace que de pronto uno también venga como con tantos problemas y de pronto que la gente no sabe de pronto manipular también los alimentos en casa, entonces a eso es lo que vamos. Exacto, seguridad. Y esos campesinos tienen parcelas pequeñas, o sea que ellos no van a tener 50,000 palos de árboles de papaya, sino que tienen 2, ¿sí? Y tienen 5 matas de yuca, y tienen 4 árboles de naranja, de mandarina 3, así. Entonces no requieren tanto uso de pesticidas, de agrotóxicos en esa producción, porque ellos están con las especies propias que cultivan, con el ají, con el ajo, con la pimienta, hacen caldos de cultivo que ayudan a que esa producción de ese alimento sea más sano, ¿sí? No tenga agrotóxicos, y eso cuando llega al plato, a la mesa de nosotros, pues nos favorece grandemente, ¿sí? Así es. Entonces esa historia hay que retraerla, hay que traerla al presente para que nos sirva como como resetearnos un poquito y tomar conciencia y volver a prácticas saludables, ¿sí? Yo sé que con el calentamiento global, ¿sí?, y el cambio climático, el mundo tiene una tendencia a volverse más vegetariano, ¿sí? Y nosotros nos estamos cada vez aterrizando más esto que nos muestra la población para poder servirle a la humanidad de esta manera, ¿sí? Pues se puede ir haciendo gradualmente, ¿sí? Pero es importante no decir que ahorita todo el mundo nos vamos a volver vegetarianos, ¿sí?, sino que vamos a tener una proporción, un equilibrio en ese consumo, consumir un poco menos de carnes rojas, de carnes animales que hacen más como aumenta el desperdicio y aumenta la contaminación, ¿sí?, en el medio ambiente, pero se requiere en este momento, acuérdese que estamos hablando de una familia donde hay grupos de población diferentes, edades diferentes, hay niños, hay madres en embarazo, hay niños, hay escolares, hay adolescentes, hay adultos y personas de la tercera edad. Entonces, cuando hablamos de alimentación segura, debemos y seguridad alimentaria, con una alimentación adecuada,
debemos proporcionar en esa alimentación todo lo que requieren esos diferentes estados de fisiológicos por rango de edad de los niños y de toda la comunidad, proporcionarle en la alimentación todo lo que ellos requieran para un desarrollo adecuado, ¿sí? Un crecimiento y desarrollo adecuado. Y también estar implícito ahí que asegure tener una buena calidad de vida desde la concepción de un niño hasta la edad adulta. Eso lo logra la alimentación muy fácil si es planeada, si se hace una planeación de la alimentación de manera segura, ¿sí? Okay. Entonces, la carne, el pollo, el pescado, en este momento el pescado nos favorece muchísimo en esta epidemia porque es fuente de omega 3 y vitamina D, que tanto nos ayuda a evitar la inflamación, que a veces si no se controla la inflamación es lo que nos lleva a exacerbar, ¿sí? La infección del COVID y terminar en una unidad de cuidado intensivo. Entonces el pescado, el hígado es fuente de vitamina D, el sol también, recibir 15 minutos del sol en la mañana. Y la proteína nos va a ayudar en ese estado catabólico, ¿sí? Sin excesos. Nada debe ser ni déficits ni excesos. Todo debe ser muy regular. Equitativo todo, ¿no? Ajá. Por aquí también me pregunta, mi doctora me pregunta, Nubia Joana Delgado, ¿se puede utilizar jabón de cocina para lavar las frutas y verduras que se van a almacenar en la nevera? Claro que sí, se puede utilizar jabón. Cualquier jabón ayuda porque el jabón proporciona grasa y esa grasa que está en el jabón puede desconfigurar una membrana celular de un virus, ¿sí? De una bacteria, también de un agrotóxico. Entonces pueden usar jabón, también pueden usar vinagre, las verduras pueden traerlas del mercado, las frutas y en un balde grande se le adiciona por litro una cucharada de vinagre y sumergen allí las frutas y verduras y esto nos ayuda a desconfigurar agrotóxicos, ¿sí? Sustancias que se le han agregado a la fruta. El hipoclorito, en un balde de agua se pueden adicionar más o menos 10 gotas, una cucharadita muy pequeña de hipoclorito y nos ayuda a matar allí bacterias y contaminación por insectos y por hongos, bacterias de los alimentos. Entonces es muy importante ese prelavado cuando ustedes traen del mercado las frutas y las verduras, que nos debemos consumir mínimo 5 porciones entre frutas y verduras para soportar vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B6, que también están en algunas frutas, fibra, ¿sí? Y acuérdese que en las frutas y las verduras tenemos una fructosa natural y tenemos micronutrientes, oligoelementos que nos son ayudadores al cuerpo humano en muchos procesos y nos aseguran que todas las reacciones que se tienen que dar en el cuerpo humano se completen y sean eficientes. Entonces es muy importante ese consumo, pero muy bien lavadas, muy bien desinfectadas. Y en la nevera también ustedes tienen que darle una disposición a los alimentos. Luego vamos a hacer un programa solo en eso, cómo hacemos para hacer un prealistamiento de alimentos para llevarlos a la nevera y que la nevera sea un lugar de vida y no de enfermedad, porque cuando almacenamos mal puede haber contaminación cruzada y estamos haciendo es una nevera que cuando uno la abre tiene un olor raro, ¿sí? Ahí ya hay contaminación cruzada de bacterias y ahí podemos estar adquiriendo todas esas bacterias y poco a poco nos van enfermando. Entonces es muy importante organizar la nevera, hacer un prealistamiento de limpieza y desinfección para poder almacenar en la nevera, almacenar correctamente y tener un plan de limpieza y desinfección de la nevera y de las áreas de preparación. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, mi doctora. Ella es Fernanda Uribe y nos pregunta, doctora, Dios la bendiga, en caso de estreñimiento, ¿qué alimentos se deben consumir?
Bueno, para el estreñimiento ahora es muy importante porque las personas están muy quietas en su casa, no pueden salir, hay baja la actividad física, pero mire, ustedes pueden moverse alrededor del comedor, denle vueltas al comedor, lo importante es calentar el cuerpo y empezar como a sudar, eso activa el cuerpo y activa el intestino, ¿sí? Al intestino hay que, en la lista de mercado de compra, yogures, pero de buena calidad, que sean yogures de verdad, porque es que a veces no hay sino estabilizantes, preservantes y saborizantes, entonces un excelente yogur le va a ayudar a esa flora intestinal, los fermentados que se pueden hacer en la casa con el maíz, por ejemplo, se pone a fermentar maíz con un trocito muy pequeño de panela, nos va a aportar probióticos que nos ayudan al estreñimiento y nos ayudan a que el sistema inmune esté regulado. El consumo de frutas y verduras enteras, sí, es muy importante porque ahí hay fibra soluble e insoluble, y el consumo de granos enteros, es decir, de arroz integral, de avena, de cebada, esto es muy importante, sí, para mantener un porcentaje de fibra adecuado, tanto soluble como insoluble. Por ejemplo, la semilla de linaza hay una fibra que es soluble, que es como espesa, esa nos va a ayudar mucho combinada, por ejemplo, con las cascarillas de los granos, con las cascarillas del arroz. Acuérdense ustedes, perdón que se me cayó el micrófono, acuérdense ustedes que el colon para poder formar el bolo fecal necesita agua, entonces hay que consumir por una ecuación, una cuenta que uno puede hacer muy fácil en el hogar, es lo que uno pesa, dividirlo por 7 y eso le da la cantidad de vasos de agua que debe de tomar, ¿sí? O sea que por ejemplo cuando la gente dice, por lo regular siempre dice, no, es que se deben tomar 8 vasos de agua, no, hay que mirar eso, por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, dividido 7, podrías tomar 10 vasos de agua al día, ¿sí? ¿Sí ves? Si las personas pesan entre 60 y 65. Pues divídalo en 7, ¿sí? 60 dividido en 7. Da más o menos 0,6. No, 60 dividido en 7. Bueno, mientras por aquí... 8 y medio vasos de agua al día, más o menos. Entonces es fácil, es una cuenta fácil de hacer. Entonces se necesita el agua, se necesita la fibra, consumir frutos y verduras, se necesita movimiento, ¿sí? Y bajarle al estrés, porque también influye el estrés, ¿sí? El cortisol alto ayuda a que el intestino no funcione bien. Dormir bien también es importante, el sueño debe ser reparador, irse a acostar, hacer ejercicios de respiración, contar hasta 4 tomando aire y soltándolo contando 8, o sea, más larga la expiración, más larga, cuento 4, inhalo 4 y exhalo 8. Okay. Hacer ese ejercicio para relajarse, para activar el sistema parasimpático del cerebro, del sistema nervioso que nos ayuda a descansar. Entonces, hacer ejercicios de respiración, tomar un bañito de agua tibia, ¿sí? Desconectar el Wi-Fi, muy importante, los celulares a 4 metros del cuarto porque intervienen sus ondas electromagnéticas y no dan un descanso ni un sueño reparador. Entonces eso baja el estrés y es muy importante. Así es, mío, pues también quiero, lo que tengo entendido es que todas las emociones, tanto tristezas como alegría, las recibe el colon, por eso es que el colon debe estar muy bien con fibra, que tenga un buen... ¿cómo lo diría uno? ¿Un desempeño o qué? ¿Sí? Claro que el colon nos está ayudando a sacar los desechos que el cuerpo no necesitó, pero también ayuda a reponer algunas vitaminas, ¿sí? Entonces es muy importante tener la función del colon. El intestino es la vida de una persona porque ahí absorbe, ¿sí? El intestino grueso también le ayuda a purificar el cuerpo, entonces necesitamos tener una salud excelente, digestiva, y eso debe estar dentro de los programas de seguridad alimentaria del hogar. Comprar frutas y verduras, nueces y semillas, especies son muy importantes.
ahora en la epidemia, pero también en todo el resto de la vida, condimentar con cosas naturales, con ajo, con cebolla, con cilantro, con perejil, jengibre, cúrcuma. Tienen alimentos, tienen sustancias bioactivas que ayudan al sistema inmunológico, como por ejemplo los polifenoles, la quercetina, los betaglucanos, que van a ayudar al cuerpo a estar equilibrado y estable, y también van a ayudar a dar sabor, color a los alimentos, y nos va a evitar adicionar en preparaciones estos condimentos naturales excesos de sal, excesos de azúcar, ¿sí? Excesos de grasa para dar sabor. Lo podemos hacer por medio de las plantas, las especies y las hierbas. Entonces, muy importante incluir en esa compra de mercado, tener en cuenta eso. Bueno, doctora, ¿qué tan recomendable es de pronto en esta época, pues debido al cambio de clima, que a veces las personas les puede dar una gripe, un resfriado? Es recomendable que puedan tomar agua de panela como lo hacían antes, digámoslo, en la época de mis abuelos, el agua panelita con el eucalipto bueno, las hierbitas. Claro, es bien importante, puede ayudar como alimento, ¿sí? Por las sustancias bioactivas que tiene, no quiere decir que nos va a curar, ¿sí? Ni que nos va a curar, pero sí va a ser prevención, ¿sí? Entonces es bien interesante que ustedes recurran a hierbas y especies naturales que vienen conocidas desde los ancestros y por algo existen, porque la historia es muy importante. Yo desde que estoy niña oigo que consumen hierbabuena, romero, poleo, ¿sí? Entonces es importante consumirlos y dan mucho sabor a los alimentos y nos ayudan mucho a mantener como a largo plazo, no ya, sino a largo plazo, un sistema inmune regulado. Por ejemplo, el clavo, ¿sí? Tiene una sustancia que puede romper la membrana celular de los virus porque son lípidos, ¿sí? Son lípidos y esas membranas son lipídicas y se unen y se desconfiguran, ¿sí? Entonces, mira todo lo que existe en la naturaleza que a veces uno no le ha puesto cuidado. La canela, por ejemplo, por eso es que en ambientes usan la canela, los clavos, el eucalipto, como para que el ambiente se sienta limpio, pero en realidad ellos están cumpliendo a largo plazo y de manera preventiva funciones. Entonces usémoslos en el hogar, en lugar de usar algo que huela sintéticamente a flores, pues usar eucalipto, por ejemplo. Entonces estamos evitando alergias porque el eucalipto no nos da alergia. Cuando uno coloca eucalipto no le da alergia, pero si yo coloco algo con olor a eucalipto sintético, me puede generar alergia. Entonces utilicemos las cosas naturales y que no nos enfermen. Bueno, mi doctora, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y ya regresamos para aclarar más dudas. Hay personas que nos dicen, continuamos con el tema que es seguridad alimentaria en el hogar, pero pues de eso se trata, de ayudar a todas las personas que se están conectando, y por eso es que estamos como aclarando situaciones. Entonces ustedes no se desconecten. Gracias porque a venimos todos. con un bloque comercial. Bueno, doctora, continuamos aquí con todas las personas que están conectadas, disfrutando de este tema bien interesante, seguridad alimentaria en el hogar, en este su programa Nutrición en Familia, con la doctora Sandra Patricia Alfaro. Mi doctora, por aquí nos hacen una pregunta a través de Instagram. ¿Qué podemos consumir para subir las defensas? Bueno, antes de contestarla, muchas gracias a todos los que se están conectando. Discúlpenme lo de los comerciales, es que también la Universidad del Valle está grabando este programa para luego hacer edición, entonces pasa comerciales, por eso es, pero estoy aquí pendiente de todos ustedes. Y vamos a continuar con el tema de seguridad alimentaria, y me preguntan mucho cómo bajar de peso, qué se puede comer para las meriendas. Entonces vamos a tratar de resolver tantas preguntas. Bueno, yo creo que es que hay mucha gente en este momento que está sufriendo es por la subida de peso debido al encierro y a todo esto, pero hoy venimos a tratar un tema bien interesante y específico. Más adelante estaremos con otras conferencias, el cual estaremos avisando a través de nuestras redes sociales, ¿no, Mido?
Claro, vamos a escoger el mejor horario donde no se caiga el internet, donde se pueda conectar más personas, y si este es el horario indicado, pues seguimos todos los sábados en esta transmisión. Bueno, importante decirles para esta epidemia que mantener el sistema inmune regulado. Ya les hablé de las especies, del consumo de vitamina D, del omega 3, de adecuado consumo de proteína, pescado en esa compra, leguminosas, ¿sí? Yogur, huevos, bien importante, y realizar actividad física, tener un sueño reparador y controlar el estrés. Bajar el cortisol es bien importante, lo pueden lograr con la respiración. Entonces, esa sería la pregunta. Los probióticos también son muy importantes en esa canasta familiar, en esa seguridad alimentaria de que estamos hablando. Saludo desde Ecuador, dicen aquí, ¿cómo sería la alimentación en caso de una joven de 16 años con hígado graso que tiene resistencia a la glucosa? Gracias. Bueno, yo voy a tratar de responder estas preguntas internamente, ¿sí? Para no salirnos del tema de la seguridad alimentaria. Bueno, entonces vamos a continuar con esas buenas prácticas que debemos tener en el hogar para asegurar esa seguridad de buena alimentación en el hogar. Entonces, hablamos de hacer una lista de compra de mercado, y esa lista de compra debe ser acorde a los integrantes de cada familia, y verificar que se consuman frutas y verduras de más o menos de dos porciones de verduras a 5 porciones de verdura por cada integrante de familia, y adecuado a cada tipo de edad, porque es diferente la porción de un niño a la porción de un adulto. Por eso es bien importante. Ahora, cuando hable de política al final, un momento, les voy a explicar la importancia de visitar un nutricionista, dietista y un nutriólogo, para que ustedes sepan cuántas calorías gastan ustedes y cómo esas calorías se pueden transformar en alimento, para que ustedes empiecen a hacer una planeación de sus compras en el mercado. Entonces, la mitad de ese mercado debe ser de frutas y vegetales, una cuarta parte de ese mercado de granos enteros. Entonces, ahí vamos a colocar frijoles, lentejas, garbanzos, arroz, avena, cebada, maíz, trigo, ¿sí? Y otra cuarta parte vamos a comprar pollo, pescado, carne de res en menos cantidad, huevos, ¿sí? Lácteos, queso, yogures, y vamos a lo mínimo en el mercado es el aceite, que vamos a hacer una aceite de oliva. Podemos también consumir aceite de coco de buena calidad, que sea verdad prensado en frío, o sea que no se produzca industrialmente, sino que sea más manualmente el proceso de extraer el aceite. Y las especies que deben estar allí presentes en ese mercado, ¿sí? Tomillo, romero, cúrcuma, jengibre, cebolla, muy importante por la quercetina, es desinflamatoria, clavos, canela, té verde, manzanilla, aromáticas, que es lo que debemos estar tomando cada día. Los vasos de agua pueden suplirse con aromáticas. Las aromáticas siempre se deben preparar con muy poca cantidad de aromática. Debe quedar clarita el agua, no concentrada, porque acuérdense, y consumir las más conocidas, hierbabuena, poleo, porque cuando no conocemos las plantas podemos hacer toxicidad hepática. Hay que saber formular, por eso existen, ya hay doctorados, ¿sí? En plantas naturales, porque es un científico saber cómo se programan, se toman de las plantas lo que se requiere en las cantidades que se requieren. Entonces no podemos abusar ni automedicarnos. Mi doctora, disculpe ahí que le interrumpa, para las personas que sufren del colon, ¿qué tan apropiado es que puedan consumir lo que son lentejas, bueno, lo que son como pepas en los alimentos? Bueno, para estas personas es importante que consulten al nutricionista dietista, porque tienen que mejorar la salud intestinal. Hay que mejorarla, hay que recurrir a su médico, a su nutricionista, para que mejore esa condición, ¿sí? Porque no podemos vivir toda la vida con una condición de enfermedad en el intestino, porque allí se está enfermando todo el cuerpo y se está envejeciendo a velocidades, un envejecimiento prematuro. Entonces es muy importante que ustedes consulten esta problemática, ¿sí? Me dicen que no nombro la carne de cerdo.
Bueno, la carne de cerdo, en mi experiencia, es en este momento, desde esta patología, yo pienso que hay que reducir su consumo porque es un poco inflamatoria, ¿sí? Más por como no es porque sea mala, no, es porque el cerdo interactúa con nuestro sistema inmunológico. Acuérdense que nosotros a veces en la historia de la humanidad usaban trasplantes de órganos, de por ejemplo de riñón de cerdo a un humano, entonces tiene factores inmunológicos que influyen y nosotros debemos de cuidarnos en esta época de mantener en la alimentación muy saludable que nos evite inflamación. Entonces, por eso disminuir el azúcar, la comida en paquetes, poquita carne de cerdo, evitar a consumir más pescado, el urel, por ejemplo, el filete de salmón, ¿sí? La trucha puede estar en el mercado, es muy importante. Para una persona que sufre de insuficiencia renal, ¿qué tan puede consumir lo que son lácteos? ¿De insuficiencia renal? Sí. Bueno, lo que sucede es que hay que programar, la insuficiencia renal tiene que tener una visita a un nutricionista para que mire cómo está el nivel de fósforo y de acuerdo a ese nivel se le programe sí o no los lácteos. Entonces, no es que sean malos, es que es muy individualizado, ¿sí? Entonces es importante acudir a esto. Aquí me preguntan que si los probióticos son buenos para las infecciones gastrointestinales, ya lo hablé, sí, los probióticos deben estar en la canasta familiar y se consiguen en los alimentos fermentados como el kefir, como el yogur. También se puede fermentar repollo, ¿sí? Se pueden fermentar frutos en la casa, maíz, y se puede consumir. Podemos usar panela orgánica en poquita cantidad para lograr estos fermentados. Doctora, en caso de, bueno, de todo, de la parte de nutrición y digamos que seguridad también alimentaria en el hogar, ¿qué podría consumir de pronto las personas ya como ya para irse a descansar debido a una rutina que está, o digamos que tenemos, muchas personas pueden estar en su casa donde el ambiente es muy pequeño y no tienen como forma de hacer, digamos, ejercicio, ¿sí? Algo que sea suave y que las personas queden bien para descansar? No. O sea, las personas como en la noche que podrían comer Ah, con ya. más seguridad. Sí, es importante que la comida de la noche sea 3 horas antes de acostarse para permitir el sistema parasimpático activarse, ir a un sueño reparador. Entonces traten de comer suave en la noche, que se digieran fácilmente, se digiere más fácilmente, por ejemplo, la carne molida, el pollito desmechado o una pechuga de pollo asada. Sí, las verduras al vapor, una crema de verduras, por ejemplo, un plátano maduro cocido, sí, dependiendo de lo que requiera esa persona, ¿ya? Es muy importante evitar el exceso de desperdicio en esta seguridad alimentaria, por eso tus compras deben ser exactas y no ir a comprar compulsivamente alimentos por miedo de que nos vamos a quedar sin alimentos, y lo que hacemos es hacer más desperdicio, más contaminación, porque la nevera se va empezando a hacer más contaminación cruzada y también le quitamos la posibilidad a otras familias de compra. Entonces eso es bien importante. Comprar lo necesario, favorecer la economía local, comprarle a los pequeños productores, acuérdense que eso es muy importante. Planeen los menús, es muy importante hacer una planeación del menú. ¿Eso cómo se hace? Para planear el menú, uno lo que hace es mirar esta familia cuánto necesita de eso, y eso se lo ayuda a programar casi que en una sola cita larga y bien sustanciosa, un nutriólogo o una nutricionista que le vamos a decir, ¿me puedes ayudar a saber cuánto debo comprar de alimentos, fuentes de proteína, fuentes de carbohidrato, fuentes de grasa, de macro y micronutrientes para esta familia que está conformada así, así, así? Entonces, ustedes con esa lista pueden planear su lista de mercado y planear unos menús, ¿sí? Unos menús, y eso puede ser divertido, puede unir a la familia,
preguntar qué le gusta, qué preparaciones hacemos con frutas, qué preparaciones hacemos con vegetales, con los carbohidratos, cómo hacemos el arroz hoy, lo podemos hacer verde, otro día lo podemos hacer amarillo, con verduras, otro día lo podemos hacer con leguminosas, ¿sí? Cómo vamos a preparar la carne en diferentes preparaciones, las verduras se pueden combinar con las frutas para los niños, para darles sabor, pueden hacer helados de zanahoria, por ejemplo, con naranja, y quedan muy ricos. Entonces es como el banano da mucho sabor porque es dulce, entonces uno a veces puede hacer un licuado de banano con papaya, con piña y lo congela y salen unos helados, unos postres bien deliciosos. Entonces esto es importante. Muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado a esta misma hora. Chao, chao.